Hola, este es un tutorial de introducción al diseño web utilizando HTML y estilos en CSS. Yo voy a utilizar Dreamweaver y bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo HTML. El HTML va a ser el cuerpo de nuestra página web. Lo primero que tenemos que saber es cómo se conforman los elementos en un documento HTML. Nuestro código siempre se va a conformar de la siguiente manera. Cada elemento tiene dos partes. Una parte que abre el elemento y otra parte que lo cierra. Esta la podemos identificar porque dice exactamente lo mismo que nuestra primera etiqueta, pero tiene un slash. Eso quiere decir que nuestro elemento está cerrado. Por ejemplo, colocamos una div. El programa automáticamente me va a cerrar este elemento, es decir, que ya va a estar completo. Damos clic acá y podemos observar que hay un recuadro. Este recuadro es la div. Sin embargo, si nosotros borramos la segunda parte de nuestro elemento, la div no aparece porque no es un elemento completo. Entonces, cada elemento que nosotros creemos o coloquemos siempre debe ir cerrado. Así. Los elementos básicos que debemos conocer para empezar a construir nuestra página HTML son div, p, h y span. El elemento div nos ayuda a dividir en secciones nuestro HTML. El elemento p nos ayuda a definir nuestros párrafos o textos. El elemento h nos va a ayudar a configurar nuestros títulos, subtítulos y a jerarquizarlos. Y por último, el elemento span funciona similar al elemento div. Su diferencia radica en sus atributos preestablecidos. A partir de aquí notaremos que los elementos que ya están en el código aparecerán en la parte del diseño, pero cada uno de forma diferente. El div con un recuadro, el párrafo ocupando toda una línea, y el título y span comparten una sola línea. Esto sucede por las propiedades preestablecidas de cada elemento. A continuación las conoceremos y aprenderemos a modificar algunas de ellas mediante una hoja de estilos CSS. Para modificar o añadir propiedades a nuestros elementos, lo primero que tenemos que hacer es guardar nuestro archivo. Yo les recomiendo hacer una carpeta específica para este sitio y dentro de esta carpeta vamos a crear 3 carpetas, que son las básicas. La primera va a ser para documentos HTML, la segunda para las hojas de CSS y la tercera va a ser para las imágenes que lleguemos a añadir a nuestra página. Habiendo hecho esto, vamos a añadir un nuevo origen de CSS. Vamos a crear un nuevo archivo CSS y vamos a elegir la carpeta que está dentro de nuestra carpeta del sitio. Yo la tengo en el escritorio, la nombré nueva página web y aquí voy a seleccionar mi carpeta para CSS. Le voy a dar un nombre. Y voy a guardar. Le doy a aceptar. Y aquí me va a desplegar una nueva ventana donde ya voy a poder añadir los estilos. ¿Cómo funciona mi hoja de CSS? Lo primero que debemos saber es que en esta hoja vamos a determinar las propiedades que cada uno de nuestros elementos del código fuente va a tener. Es decir, yo tengo un div en mi código fuente y en mi hoja de estilos lo que voy a hacer es agregarle o modificarle sus propiedades a este elemento. Voy a escribir div y voy a empezar a escribir reglas para este elemento. Se debe escribir dentro de llaves. Funciona bajo el mismo principio que en el código. Cada apartado que tú abras debe ser cerrado. Yo aquí abrí una llave y enseguida el programa la cerró. Bueno, dentro de estas llaves ya voy a poder escribir todas las reglas que voy a determinar para este elemento. Por ejemplo, color.
Para cada regla debo abrir con 2 puntos. Después le digo, pues no sé, que sea de este color. Y cierro con punto y coma para indicar que ahí termina la regla. Y así pueda poner otra regla. Como por ejemplo, background color. Background color se refiere al color de fondo que va a tener nuestro elemento. Para que sea evidente le voy a poner dark blue. Y cierro mi regla. Y lo que va a pasar es que ahora cada elemento div que yo tenga en mi código fuente, su contenido va a tener un color acuamarino y su color de fondo va a ser azul oscuro. ¿Cuál es la diferencia entre un elemento div y un elemento span? Bueno, como pueden observar, aquí ya le di un color de fondo a cada uno de estos elementos. En el código fuente tengo un div y un span. En mi hoja de estilos ya les di un color de fondo y como podemos notar, el elemento div tiene color a todo lo largo de la línea y el elemento span solo tiene color en el espacio que ocupa su contenido. Esto funciona de la siguiente manera. Por default, un elemento div tiene una propiedad display en block, por lo que si yo se la agrego, no cambia nada. Y un elemento span, por default, tiene una propiedad display en inline. Por eso cuando yo se la agrego, nada pasa. ¿Qué pasa si yo cambio display de mi elemento div a inline? La div se muestra como se muestra el span. De igual forma, puedo cambiar la propiedad display de span para que se muestre en block. Y lo que sucede es que toma toda una línea para sí mismo. Ahora vamos a ver las diferencias que tienen los elementos P de los elementos H. Aquí yo ya puse en mi código fuente un elemento P y un elemento H. En mi hoja de estilos vamos a darle color de fondo al elemento P. De igual forma vamos a darle un color de fondo al elemento H. Vamos a darle uno diferente para que podamos distinguir entre uno y otro. Dark green. Bueno, ¿y qué pasa? Que el elemento P, de igual forma que el elemento div, tiene por default un display en block. Y el elemento H tiene por default un display en inline. Esta es solo una de sus diferencias. Otra diferencia que podemos encontrar, por ejemplo, para el elemento H, es que podemos jerarquizar. Es decir, yo convierto mi elemento H en H1, con lo que indico que es el de más alta jerarquía, y lo que va a pasar es que va a crecer de tamaño. De esta forma yo puedo crear un elemento H2 que podríamos usarlo, por ejemplo, para un subtítulo. Y lo que va a pasar es que va a tener un tamaño menor al elemento H1. Y bueno, estas son las cualidades de los elementos P y los elementos H.